El texto de hoy se encuentra en el libro de Josué capítulo 3 versículos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereseo, al yerieseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí estáis por cuanto estáis en el mejor lugar que podéis estar en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Hoy la pastora ha leído el texto, con lo cual todos ya más o menos conocemos el contexto, ¿no? Josué a las puertas del río Jordán. ¿Os acordamos? Lo tenemos en mente, nos situamos en ese lugar y en ese momento donde Josué se tiene que enfrentar o tiene que afrontar esa situación del río Jordán. No olvidemos de dónde venía el pueblo. ¿Os acordamos? ¿De dónde venía? Venía de estar 40 años en el desierto, 40 años estar paseando. Un paseo un poquito largo, ¿verdad? 40 años por un desierto. Un pueblo donde pudiera parecer que en ese momento que están ahí, puede ser un momento de debilidad, un momento donde el pueblo puede parecer débil, donde puede ser que la gente que los estaba viendo puede pensar, bueno, es un pueblo, no es muy grande, no es muy poderoso, no tiene grandes ejércitos, parece que es débil. Pero el pueblo de Dios tenía una cosa que llevaba, que la palabra de Dios que iba con ellos siempre se cumplió. Y esa es la realidad y el poder que llevaba el pueblo de Dios en ese tiempo y en ese momento. ¿Cuál era? Que la palabra de Dios ellos cumplía en todo. Y el pueblo de Dios fue siempre, a través de la palabra, más que victorioso. Salvar a la iglesia la pregunta, ¿cómo podemos también nosotros tener victoria en nuestra vida? Si estamos aquí es no solamente para escuchar, nada más para memorizar, nada más que para aprender, sino que estamos aquí para que tengamos respuestas en nuestra vida y en nuestra vida, de verdad, podamos tener gozo en la salvación que Dios nos ha dado. Veamos que Dios nos ha dado, igual que el pueblo de Dios, nos ha dado grandes evidencias a través de la historia. Vemos cómo a través de la historia las naciones como Egipto, derrotadas. Vemos cómo a través de la historia tenemos evidencias. Vemos cómo a partir de este relato que hemos leído en el día de hoy, vemos cómo el pueblo de Israel, con Josué al frente, pudo dominar toda aquella región de Canaán, siempre que Dios estaba con ellos y siguiendo siempre el arca que representaba y representa la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que vemos cómo también vencieron a Siria, también vemos cómo históricamente vencieron a Babilonia, pudieron salir. Vemos también cómo pudieron derrotar a Roma después de 300 años del principio de historia, y vemos cómo fueron un pueblo poderoso, el pueblo de Dios, aun cuando era humanamente muy débil. La Biblia profetizó esa destrucción de todos esos pueblos y vemos cómo la palabra se cumplió. También vemos cómo hay grandes religiones a nuestro entorno que hoy están prosperando aparentemente mucho. Y tenemos que afrontar también esta realidad, que están dificultando el Evangelio. Hay grandes religiones a nuestro lado, el islamismo está creciendo mucho. Eso crea de verdad un rechazo y está habiendo ahí una confrontación con el cristianismo hoy en día. Hoy en día están ganando muchas posiciones. Estaba leyendo, no recuerdo muy bien dónde, en un pueblo donde el alcalde era musulmán y estaba diciendo y pidiendo que todos aquellos que no fuesen musulmanes que se marcharan del pueblo, porque todos los que estuviesen en ese pueblo tenían que ser musulmanes. Es decir, estamos llegando hasta ese punto donde se está levantando una gran oposición. Así que tenemos que ver y ver la palabra que Dios nos está diciendo en el día de hoy, porque entendemos que es importante para la convivencia del pueblo de Dios en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Hoy tenemos un relato
dice que tenemos que recordar una cosa para tener victoria en nuestra vida. Tenemos que recordar una cosa. Si no somos conscientes de esto, todo lo que queramos hacer va a ser imposible. Ahora, si somos conscientes de la realidad que implica esta cosa, vamos a tener victoria. ¿Amén? ¿Queremos saberla? ¿No? Pues me voy. ¿Sí o no? ¿Sí? Digo, si no me bajo, ¿no queremos saberla? ¿Qué será? Lo primero que tengo que tener claridad es en la salvación. ¿Amén? ¿Somos salvos o no? ¿Amén? ¿Convencidos? Amén. Ahora, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Alguno dirá, ir al cielo. ¿Sí o no? Sí, ir al cielo está bien, ¿no? Ir al cielo puede ser eso. Pero significa algo mucho más. No solamente ir al cielo, ya iremos al cielo. ¿Verdad? Ya iremos al cielo. Dios nos lo ha confesado y eso es lo que Dios nos lo ha prometido. Creemos en ello y la verdad es que en última instancia va a ocurrir. Iremos a la presencia de Dios, estaremos en el lugares celestiales donde Dios, a través de Jesucristo, nos ha prometido que tendrá un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Eso significa la salvación, que tendremos ese lugar. Pero, y mientras tanto, ¿qué significa la salvación para nosotros en el día de hoy? Significa que somos completamente libres del destino eterno. Es decir, que somos libres del lugar a donde nosotros íbamos a ir en toda la eternidad apartado de Dios. Salvación significa que somos libres de la atadura de Satanás, que ya no estamos bajo el pecado y que además tenemos o que hemos salido de la autoridad del infierno, como dice Romanos 8:32. Ya no estamos bajo esa condenación. Los no creyentes no pueden liberarse por sí mismos de este problema y de esta atadura y de toda clase de problemas que pueden estallar en la vida de un no creyente. Pero nosotros ya hemos sido libres, ya hemos sido liberados del pecado. ¿Amén? Decidme amén, que si no me... hemos sido liberados. Ya, de verdad, Satanás ya no tiene capacidad ni poder sobre nosotros. Amén. Somos libres de esa condenación y de ese problema. Y tenemos un contenido poderoso en la salvación. Si realmente creemos, somos remanentes, que poseemos el Evangelio, significa que ya el destino, hemos salido de él, que hemos salido de todas maldiciones y que el Espíritu Santo mora en ti. Que el Espíritu Santo te guía, que el Espíritu Santo te llena en todo tiempo y en todo momento. Amén. Es la realidad que nos promete a los hijos de Dios. Amén. Esto es 1:8 que nos dice, y seréis llenos del Espíritu Santo y tendréis poder del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Amén. La semana que viene hablaremos un poquito más de la salvación. Creo que no ha estado muy... Pero vamos a continuar. La semana que viene hablaremos más. Cuando nosotros tenemos claro esto, hermano, es cuando vienen las bendiciones a nuestra vida. Es cuando empiezan a venir bendiciones. Es entonces cuando podemos disfrutar de la bendición de Dios y podemos disfrutar de verdad de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Es verdad que podemos ser testigos de la obra de Dios en cualquier lugar, en cualquier parte donde tú vayas, porque Dios te guía, como hizo con el pueblo de Israel. Recordemos estos 40 años, ¿qué está diciéndonos? Que nos estaba guiando. ¿Cómo les guió al pueblo de Dios? Les guió a través de columnas de fuego. ¿Para qué? Para que las siguieran. Les guió también a través de las columnas de nubes para seguir guiándoles en todo tiempo y en todo momento. Podéis leerlo en Éxodo 13. Él de manera apropiada ajusta el ambiente para guiarnos. No hay necesidad de temer, no hay necesidad de tener miedo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jehová Dios peleará la batalla por nosotros. Amén. No tenemos que pelearla nosotros, sino que tenemos que ver cómo Dios pelea la batalla contra nuestros adversarios y nosotros simplemente contemplemos esta realidad. ¿Queréis leer dónde? Hechos 14. Perdón, Éxodo 14, 22, 12 y 13. Podemos leerlo, que el Señor guiará a sus ángeles delante de Israel, dice en ese texto, que lo va a guiar a través de sus ángeles. Pero, ¿de verdad creemos en los ángeles? No voy a hacer una escatología de los ángeles ni voy a hacer un estudio teológico, pero
Dice que los ángeles aparecen en todas las partes de la Biblia. Dice que Dios envía a sus ángeles continuamente. Lo dice la Biblia. ¿Creemos o no lo que dice la Biblia? Amén. Entonces, ¿qué? Dice la palabra que Dios enviará a sus ángeles. Y se puede entender esto. Nunca podrás superar el nivel del mundo. Nunca podrás superar esta sociedad si permanecemos débiles como los incrédulos. Si yo no creo, ¿cómo voy a poder superar esta sociedad? Si yo no creo en la obra de Dios, si yo no creo en el poder de Dios, si yo no creo que Dios de verdad manda ángeles a nuestro alrededor, ¿cómo voy a superar la sociedad que tenemos? ¿Cómo yo voy a superar las personas tan cualificadas que hay en nuestra sociedad? ¿Cómo voy a superar a tanto hombre y mujer que hay tan inteligente, con tantas capacidades, con tanto poder en la economía, en la sociedad, en todos los momentos, en la política? No podremos superarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en nuestro agujerito, nos metemos en nuestra iglesia, agachamos la cabeza y dejamos que la sociedad siga adelante, camino de la destrucción. Cuando Dios ha levantado la iglesia para que hagamos frente y frenemos esa destrucción, debemos disfrutar de nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. No somos hijos del diablo ya, como dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, hemos tenido el poder y la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el poder de Dios va con sus hijos. Tenemos que disfrutar de esa identidad de hijo, pero tenemos que utilizar la autoridad como hijo de Dios también. Dios nos ha dado autoridad para que podamos entender lo que hay a nuestro alrededor. Por eso no tenemos ninguna necesidad de preocuparnos absolutamente por nada, porque somos hijos de Dios, porque tenemos el respaldo del reino de los cielos. No tenemos que preocuparnos, simplemente apoyémonos en el pacto y la palabra que Dios nos ha dado y prepárate con un modelo de vida simplemente equilibrado. Ten una vida equilibrada y Dios comenzará a obrar en vuestra vida. Amén. Esto era lo que el pueblo de Israel estaba aprendiendo durante esos 40 años por el desierto. Pero ahora nos encontramos en este relato. Y en este relato, ¿por qué Dios les envía o les confronta o les enfrenta delante de un río que venía crecido, que venía cuando hay un crecimiento en un río? Habéis visto la riada, por ejemplo, en Valencia hace no muchos meses, o el año pasado fue ya, pasar rápido el tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo venían los ríos? Venían llenos de barro, de ramas, de palos, de muebles. O sea, es decir, era muy complicado. No era un río como los que vemos tranquilitos, no. Venía con mucha fuerza, arrastrando piedras, arrastrando ramas, arrastrando muchas cosas. Era complicado. ¿Por qué Dios les dijo, ahora cruzáis el río? ¿Qué? ¿Qué les lleva a esta situación? Si lo tengo que ver, ¿qué era? Dios quiso que Israel recordara el milagro del Éxodo. Recordar. ¿Por qué? Porque han pasado 40 años. Recordar. ¿Qué pasó hace 40 años? Mirar cómo salimos de Egipto. Recordar cómo las 10 plagas socavaron la autoridad del príncipe de Egipto, del faraón. Recordar la plena y completa liberación de Egipto. Recordar cómo saliste, que a través de la Pascua, cuando se celebró la Pascua y pusiste la sangre en los dinteles de las puertas, tuviste libertad. Israel fue capaz de ver el poder de Dios en Egipto. Vio cómo Dios obró poderosamente con esas plagas, doblegando al imperio faraónico en aquel momento. Y cómo ellos nunca tuvieron que luchar contra los egipcios, no tuvieron que levantar una espada para ser libre de Egipto. Aun cuando les persiguieron ejércitos egipcios, tuvieron que atravesar el Mar Rojo y lo hicieron. Recordar lo que pasó en aquella época, les estaba diciendo. Recordar la Pascua, recordar la Pascua. ¿Para qué les hizo cruzar? Para que recordéis cómo cruzasteis el Mar Rojo. ¿Cómo lo hicisteis? ¿En barca? ¿En canoa? ¿Cómo lo hicisteis? Dios dividió el mar y cruzasteis en seco por el medio. Él quiso que recordaran el poder de Dios y el fracaso completo del pueblo de Egipto.
Recordar que Dios es mucho más poderoso que cualquier imperio. Recordar que Dios es el Dios que a través de los milagros doblegó al mayor imperio. ¿Cómo no va a doblegar ahora las tierras de Canaán a esos 15 príncipes que hay ahí, esos 15 reyes? ¿Con qué lo vais a hacer? No vais a ser vosotros. El Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que derrotó a Egipto, es el mismo Dios que va a abrir esa tierra de Canaán para que vosotros la poseáis. ¿Cómo va a marchar delante de este hombre? ¿Cómo va a marchar delante de Moisés todos estos hombres siguiéndoles? Marchar con fe, porque ya habéis visto la obra de Dios. Creed nada más. Dios quiso que ellos recordaran que mayores bendiciones les esperaban allí adelante de ellos. Hay más bendiciones todavía ahí delante. La entrada de Canaán, la conquista de Canaán. Detrás de este río Jordán está la evangelización del mundo. A través de este paso del río Jordán vais a conquistar todas las naciones. ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro problema? También como parte del pueblo de Dios. ¿Sabéis cómo iba a titular este mensaje? Creyentes con Alzheimer. Pero me pareció un poco, ¿no? Por no mencionar. Pero la mala memoria del creyente quizás. ¿O cuál es el problema del creyente? La memoria. ¿Cuál es nuestro problema? La memoria. Tenemos muy mala memoria. Se nos olvidan las cosas. 40 años Dios tiene que decir, venga, vamos a recordar esto. ¿Por qué? Porque en 40 años ya se les ha olvidado. Se les ha olvidado salir de Egipto, cómo salieron. Se les ha olvidado cómo ellos durante 40 años vivieron de la gracia de Dios, de la provisión de Dios. Ya se les ha olvidado que cuando tenían sed y no había ríos porque estaban en un desierto, Moisés a través de una vara, de un palo, golpeando una roca, vivieron agua. Que durante 40 años ellos por el desierto, Dios les proveyó del pan de vida, del maná. Durante 40 años solamente tienen que salir de sus tiendas, coger el alimento y comerlo, nada más. Que no tenían que hacer nada. Que durante 40 años ni siquiera la ropa ni los zapatos se les desgastaron. Que durante todo ese tiempo ellos vieron cómo Dios cuidó de ellos. ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? Que olvidamos las bendiciones. ¿Por qué he estado hablando de la salvación? Porque perdemos la bendición, nos olvidamos. ¿De qué? De que somos hijos de Dios, de que no somos mendigos, de que no somos gente del mundo, que somos diferentes, que somos llamados, que somos escogidos. Pero se nos olvida. ¿Cuándo? Cuando viene un problema. Y vemos al pueblo de Dios que tiene que mandar espías para la tierra prometida y de los espías, de 12 espías, 10 vienen diciendo, es que hay gigantes, es que hay muchas dificultades, es que hay murallas como la de Jericó, es que mejor es volvernos, mejor es morir en el desierto, mejor es volver a Egipto. Ya se les había olvidado todo, ya habían perdido la noción, ya no recordaban el poder de Dios. Ya no se acordaban de cuándo habían atravesado el Mar Rojo, ¿ya no te acuerdas? ¿Cómo fue? Ay, es que nosotros no vamos a poder. Pero cuando el pueblo de Dios pudo algo. Durante más de 400 años, 430 años, fueron esclavos de Egipto. Nunca pudieron salir de esclavitud. Y ahora resulta, ahora no va, ay, es que no podemos. Pero ¿cuándo has podido? ¿Cuándo hemos tenido fuerza nosotros? ¿Cuándo hemos tenido capacidad en nosotros? ¿Cuándo hemos tenido poder por nosotros mismos? Hermanos, ¿cuándo nosotros hemos podido hacer algo? ¿Por qué muchos de nosotros estamos aquí? ¿Por qué salimos de nuestro país? ¿Por qué venimos a otro país haciendo emigración? ¿Por qué? Porque no podíamos en nuestras familias, no podíamos en nuestros hogares, no podíamos en nuestros países, tuvimos que salir. ¿Cuándo hemos podido nosotros? Nunca. Y ahora, ay, es que no podemos. Pero si no has podido nunca. Si siempre hemos dependido de la gracia de Dios. Si he sido Dios quien ha hecho toda la obra. ¿Cuál es el problema? Es que se nos olvida. Se nos olvidan de las bendiciones. Dios quiere que recuerdes. Durante esta semana hemos estado compartiendo un texto de las Escrituras en Jueces capítulo 3. Ayer la pastora reenvió un mensajito de un devocional de la pastora Juana María que manda y hablaba de Jueces 3. ¿Cuál es el problema?
5 naciones, ¿os habéis fijado, si os fijáis, en las naciones que aparecen en este texto de Josué? En esas naciones, si tú lees en Jueces 3, muchas de esas naciones vuelven a aparecer en el libro de Jueces. ¿Por qué? ¿No doblegó Canaán entera? ¿Dios no les entregó toda la tierra a Josué y al pueblo? Entonces, ¿por qué esas naciones se vuelven a repetir en Jueces? ¿Se equivoca la Biblia? No. Simplemente nos dice el texto, si queréis leer en Jueces 3, del 1 al 6, si leéis, dice que Dios permitió, dejó 5 naciones, es proceso, a propósito, no se le olvidó, ¿para qué? Para probar al pueblo. ¿Por qué pasamos por dificultades muchas veces? Porque somos de memoria fina. Se nos olvidan las cosas. Y hay veces que Dios tiene que permitir que pasen cosas en nuestra vida para que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Por qué Dios permite que en el libro de Jueces aparezcan esos 5 libros? 2 veces en el versículo 1 y en el versículo 3, no, en el versículo 4 aparece esto. Para probar al pueblo, para ver si iban a cumplir la palabra que Dios les dio a través de Moisés en el desierto. ¿Por qué? Porque había pasado más tiempo todavía que el tiempo del que estamos leyendo ahora. Había pasado más tiempo todavía. Habían entrado a Canaán, había conquistado la tierra, había pasado todo el tiempo de Josué. Y nos encontramos en el libro de Jueces y de pronto dice la palabra que los que estaban en esa época no habían peleado la batalla, no habían tenido guerras. No habían luchado en esas conquistas de Canaán. ¿Qué hacían? Vivían bien, decían, ay, qué rico, qué bien vivimos, leche, la miel, todas esas cosas, estamos en paz, qué bueno, qué guay, qué jiji, jaja, estamos viviendo ¿cómo? Acomodados. Hemos entrado en Canaán y estamos cómodos, tenemos la tierra cómoda, la tierra de la provisión, la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Y qué ocurre cuando estamos así? Se nos olvidan las cosas. ¿Cuál es nuestro problema? La falta de memoria. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos olvidamos. ¿Qué les mandó Moisés en el desierto? Durante 40 años Moisés está enseñando al pueblo. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que estás en esclavitud. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que estás bajo pecado. ¿Cuál es tu problema? Que estás apartado de Dios. Eso es lo que significa Génesis 3. Que estamos en pecado original, pero que no podemos salir de esa condenación, de ese pecado, que nuestro destino era ir al infierno de cabeza por toda la eternidad. Ese era tu destino, hermano. No te olvides de eso. Tú estabas destinado a estar en el infierno toda la eternidad. Pero Dios cambió tu destino y te llevó al reino de los cielos. Pero se nos olvida. Por eso, ¿qué tiene que hacer Moisés? Vamos a establecer una fiesta para recordarlo. Hermanos, el ser humano somos así. El pueblo de liberación de Venezuela, el día de la liberación, fiesta nacional. ¿Para qué se celebran esas fiestas? Para recordar. ¿Qué? Que éramos esclavos, que éramos cautivos, que éramos una colonia de otro imperio, pero Simón Bolívar nos ha liberado. De eso sí nos acordamos, ¿verdad? Hermanos que venís de Latinoamérica, nos acordamos de Simón Bolívar, ¿verdad? ¿Quién era Simón Bolívar? El libertador, ¿sí o no? ¿Y Cristo quién es? El libertador de nuestra vida, mucho más que cualquier hombre. Nos ha liberado. En Madrid celebramos el 2 de mayo. ¿Por qué? El día de la independencia. Nos levantamos contra los franceses. Orgullosos los madrileños. Y todos los años, fiesta. Y sale la presidenta de la comunidad autónoma y vienen los ayuntamientos y vienen a celebrarlo. ¿Por qué? Porque fue una fecha histórica para Madrid y para España. Moisés, ¿qué hace? Celebrar la Pascua, porque es el día de la liberación del pueblo de Israel. Celebra la sangre de Cristo porque es el día donde tú fuiste liberado, donde tú te convertiste en hijo de Dios, donde tú convertiste en lo que no eras nada, te convertiste en un hijo de Dios y te dio identidad y te dio autoridad, pero la perdemos. Cuando vienen las dificultades y los problemas, cuando vienen las vicisitudes, cuando vienen las crisis, cuando vienen las enfermedades, ay, ya no nos acordamos de que somos hijos de Dios.
Y se nos olvida que además Moisés no solamente nos dio la Pascua, también nos dio el día de Pentecostés. Celebremos el Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el día donde Dios nos dio la palabra. Seguid la palabra, porque esa te llevará al reino de Dios. Porque Dios está contigo a través de su palabra. ¿Tenemos la palabra o no la tenemos? Si tenemos la palabra, significa Dios está contigo a través de la palabra también. No lo olvidamos. Nos olvidamos. ¿De dónde Dios te sacó? Ya lo hemos olvidado. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en tu vida? Ya lo olvidamos. ¿Cuántas veces me encuentro a creyentes que Dios ha hecho grandes obras en su vida? Me encuentro a personas donde Dios obró en su matrimonio que estaban en el divorcio ya. Y de pronto Dios obró poderosamente en ese matrimonio y Dios obró de una forma tremenda y restauró ese matrimonio. Y gracias, Señor, porque tú me has restaurado mi matrimonio. Al año ya no se acordaba. Pero ya no te acuerdas de cuando tú estabas en esta condición. Tú no te recuerdas cuando Dios obró. Bueno, a lo mejor es casualidad, quién sabe, posiblemente. No lo tengo muy claro. ¿Qué pasó? ¿Ya nos hemos olvidado? Personas que han tenido milagros en su vida, recuerdo algunos de ellos. Un chico con un accidente de moto, se le tuvieron que operar y se le quedó el pie un poquito más corto, tenía que llevar zapatos ortopédicos. Por un accidente de moto se rompió la rodilla, el tobillo, cuántas cosas más. Y tuvimos la bendición de poder ver con nuestros propios ojos en nuestra propia casa, cuando nos reuníamos en Madrid, un grupo de jóvenes líderes de las comunidades de Madrid, nos reuníamos en mi casa, llorábamos por este chico y a la semana siguiente ese chico venía con zapatillas dando saltos de alegría porque Dios había alargado su pie y ya no era necesario llevar zapatos ortopédicos. Y el chico entraba, teníamos un pasillo largo así como este pasillo en nuestra casa. Y el chico entró por la puerta saltando y brincando por todo el pasillo hasta que llegó al salón donde estábamos. Y el chico con alegría decía, mirad mis pies, llevo zapatillas. Ya no llevo zapato ortopédico, llevo zapatillas de deporte. ¿Qué ha pasado? No sé, esta noche Dios obró. ¿Dónde está ese chico? No sé. A los 4 días desapareció. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está? ¿Ya te has olvidado de lo que Dios hizo en tu vida? ¿Ya te has olvidado? Ya no solamente que te salvó el pie, sino que salvó tu vida, tu alma. ¿Ya no te acuerdas? Ay, es que ya habrá sido casualidad, habrá sido no sé qué. Ya no lo tengo claro. ¿Cuál es nuestro problema? Nos olvidamos. Ay, es que necesitamos. ¿Qué necesitas? Dios les dio la fiesta de la cosecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener simplemente un día de no trabajar y de quedarte en casa y de quedarte cómodo. Oye, es fiesta. Los que trabajan mucho, ¿verdad? Claro, los que tienen mucho. Oye, es fiesta, me quedo en la cama durmiendo, ¿verdad? Y para eso queremos la fiesta, pero no esa es la finalidad, sino que celebremos esa fiesta. ¿Qué significa la cosecha? Significa el respaldo del reino de Dios en tu vida. Yo voy a celebrar que no me hace falta nada porque Dios está conmigo. Yo celebro la fiesta de la cosecha porque Dios provee en todo tiempo y en todo momento. Dios provee. No se me olvida la provisión de Dios. Durante toda mi vida hemos estado viendo, mi esposa y yo, hemos estado viendo cómo Dios proveía en nuestra vida continua y constantemente en todas las áreas. En todas. Nunca jamás Dios nos abandonó. ¿Cómo voy a olvidar yo eso? ¿Cómo voy a olvidar cuando mi esposa y yo en momentos de dificultades no teníamos ni para comer? Pero Dios proveyó. El otro día lo compartíamos con alguien y se me vino a la mente, estuvimos en Albacete 4 años y los 3 del seminario, pero 4 años viviendo en Albacete. Quitando una temporada, yo estuve sin trabajar, sin cobrar, salvo una pequeña temporada que estuve trabajando, ya algún día contaré esa historia. Pero estuve durante 4 años quitando, ¿qué? Un año quizás trabajando en la tienda. Sin cobrar. ¿De qué vivíamos? ¿De qué se puede vivir sin cobrar? ¿De qué? De la gracia de Dios. Cuando yo soy testigo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del poder de Dios, durante 3 años que no trabajábamos,
que no trabajábamos, con 2 hijos, Dios proveyó en todo tiempo y en todo momento. No tengo tiempo para explicar cómo Dios lo hizo, porque lo hizo de tantas maneras y de diferentes maneras que no tendría tiempo. Pero Dios proveyó continuamente durante toda esa época, donde no teníamos para comer, donde no teníamos trabajo, donde no teníamos ingresos. Dios proveyó. Ahora, ¿cómo a mí se me va a olvidar eso? No puede, no se me puede olvidar esta realidad. Tengo que celebrar la Pascua, tengo que celebrar la cosecha, tengo que celebrar el Pentecostés, que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, conmigo. No puedo olvidar esto. No debemos, no podemos olvidar esto. Cuando olvidamos esto, entramos en conflicto. Leer Jueces, capítulo 3. ¿Qué pasó? Que ya no se acordaban. ¿Por qué? No habían estado en la guerra. ¿Y Dios qué hace? Les mete en guerra. No habéis conocido la guerra. Ahora la vais a conocer. Estáis disfrutando algo que vosotros no habéis hecho. Estáis disfrutando algo que vosotros no habéis ganado. Algo que no habéis experimentado. Y lo estáis disfrutando. Pero ahora lo vais a pasar para que veáis que Dios está con vosotros. ¿No habéis escuchado a Moisés? ¿No habéis escuchado a Josué? Se os ha olvidado todo lo que habéis aprendido, debéis de aprender. Lo que Moisés durante 40 años os estuvo enseñando, lo habéis olvidado. Moisés empleó 40 años para enseñar esas 3 fiestas, 40 años para enseñar lo que es el tabernáculo, que es la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Lo habéis olvidado? ¿Qué significa? Olvidamos hasta la bendición del culto. Lo hemos olvidado, la bendición del culto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si no ve el culto, ¿qué pasa? Nada. La Iglesia Católica por lo menos te dicen es pecado mortal. Por lo menos la Iglesia Católica te dice pecado mortal. O sea, que si vayas por una conciencia. Pero aquí, ¿qué pasa? Como me dijo un chamán en Corea, vosotros los cristianos, ¿de qué vais? Si vais al culto, bien, y si no vais al culto, ¿qué pasa? ¿Pasa algo si no vais al culto? La Guardia Civil no va a vuestra casa. ¿Que no habéis ido al culto? No, ¿verdad que no? Bueno, a lo mejor el pastor llama a alguno, oye, ¿qué te pasa que no has ido? Por preocuparse, por ver si estáis malos o enfermos, ¿no? Y, oye, a ver si está enfermo, voy a llamarle. Pero lo máximo que puede pasar es eso, ¿no? Como mucho. O un hermano te llame, hermano, preocupado, oye, que no has ido. Es que me quedo en la cama hoy. Perdemos la importancia del culto y no pasa nada. Perdemos la importancia de la ofrenda. ¿Y qué pasa? ¿Alguien te fiscaliza si has ofrendado o no? ¿Alguien te fiscaliza si has ofrendado poco o mucho? ¿Alguien te dice algo? No. Si no ofrendas, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Aparentemente. Pero luego le decimos, Señor, bendíceme. ¿Para qué? ¿Para qué quieres la bendición de Dios? Si te vas a olvidar a los 4 días. Amén. Señor, dame un trabajo mejor para que gane más. ¿Para qué? ¿Para que vivas mejor y te olvides antes de mí? A veces Dios tiene que permitir e incluso poner dificultades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que recuerdes, para hacerte recordar de dónde Dios te ha sacado. A veces vienes en las dificultades porque nos hemos acomodado tanto en este mundo y en esta sociedad que Dios tiene que zarandearnos. Pablo lo entendió. Pablo en Romanos 12, versículo 2, ¿qué dice? No os amoldéis ¿a qué? A este mundo. No te amoldes. No te amoldes a las circunstancias. No te amoldes a que, como todo el mundo lo hace, pues yo también. Los jóvenes, como todos los jóvenes lo hacen, yo también. Los jóvenes van a la discoteca, yo también. Los jóvenes fuman, yo también. Los jóvenes toman porros, yo también. ¿Por qué? Nos acomodamos, nos amoldamos a esta sociedad. ¿Para qué? Para no destacar, para que no se nos vea, para que no seamos diferentes, porque no queremos ser diferentes a los demás. Y nos escondemos. Somos creyentes, sí, los domingos. Entre semana, de la secreta. Que vamos aquí, de la secreta. Tenemos aquí la cruz de Cristo aquí detrás. ¿Para qué? No se nos vea.
no sea que se burlen, no sea que se rían, no sea que nos discriminen, no sea que a lo mejor nos pongan impedimentos. Y Dios tiene que permitir que ocurran cosas. En el texto de Jueces, ¿qué es lo que hace? Dice que Dios dejó a propósito 5 naciones para probarles. Hermanos, Dios hace para probarles. Es que Dios no sabía lo que iba a pasar. Es que Dios no sabía lo que había pasado y qué iba a pasar. Dios necesita probarte para Dios saber lo que tú eres. No. ¿Qué es la prueba? Un espejo delante de ti. ¿Para qué es? Para ver que tú te veas como tú eres cuando vienen esas dificultades. ¿Cómo eres? ¿Vas a celebrar la Pascua cuando viene la dificultad? ¿Vas a creer en la sangre de Cristo? Cuando viene la dificultad, ¿vas a creer y vas a seguir la palabra de Dios? Como el pueblo de Israel llegó en ese momento y Dios le dice, sigue el arca. ¿Por qué? Porque la tierra que estás pisando nunca antes la has transitado. Sigue la palabra, sigue la presencia de Dios, no te muevas. Es que hay una muralla ahí de Jericó. No importa, tú sigue la barca, tú sigue el arca del pacto, tú sigue la palabra, tú sigue el mensaje, tú sigue a Dios. No importa lo que haya, no importa los ejércitos, no importan las murallas. Ay, es que tengo miedo. Pero no has visto lo que Dios ha hecho. Ay, es que ya no me acuerdo. No me acuerdo de Egipto, de los 40 años, no me acuerdo del mar, no me acuerdo del río, no me acuerdo de todo lo que ha hecho Dios. Nos olvidamos. Nos olvidamos hasta de que somos hijos de Dios. Y nos olvidamos la identidad y nos olvidamos de la autoridad. Hay muchos creyentes que comprendieron acerca de su fe, lo comprendieron por medio de algún tipo de sufrimiento. Hay creyentes que aceptan a Dios, que aceptan a Cristo, porque tuvieron un accidente, una crisis, una situación grave, sufrían por alguna enfermedad o quizás por algún acontecimiento crucial en su vida. Y todo eso les llevó a buscar a Dios. Pero también hay personas, o hay creyentes, que comprenden su fe por medio del poder de la palabra de Dios. Que comprenden su fe viendo la realidad del ser humano y de la humanidad que hoy en día nos rodea. Viendo esto, deciden o decidimos, y yo me quiero unir a porque ese es el motivo por el cual yo debo de seguir el arca. ¿Para qué? Para deshacerme del sufrimiento innecesario. Yo no quiero tener mala memoria. ¿Para qué? Para no tener que estar sufriendo. Yo no quiero tener mala memoria para tener que Dios me tenga que decir que aún hay 5 tribus que hay que derrotar y que tienes que enfrentarte a ellas, que tienes que pelear en guerra. Yo no quiero guerras. Yo no quiero conflictos. Yo no necesito, no quiero necesitar nada de eso. Yo quiero seguir el arca del pacto. Yo quiero seguir la palabra. No quiero que se me olvide ninguna de sus palabras. Ninguna de ellas. Porque no quiero sufrir innecesariamente. Ya en este mundo hay sufrimiento para todos. Pero yo no quiero sufrir de forma gratuita. ¿Por qué? No quiero sufrir. No quiero entrar en conflictos. Quiero seguir la palabra. Quiero seguirle el mensaje. Quiero seguir los pies de Cristo. Quiero seguir ese arca donde está la palabra de Dios. Y en primer lugar, los que tienen que tener esta fe son los siervos de Dios. Son los que tienen que poseerlo en primer lugar. Pastores, obreros, líderes. ¿A quién se lo dijo Dios? A Josué. ¿Y Josué a quién se lo transmitió? A los generales. Es decir, a los líderes. Líderes, obreros. Sois los primeros que tenéis que entender esta palabra. Porque todos respetarán a un pastor, a un líder, a un obrero que reciba tanta gracia que sea evidente para todos los demás. Ay, es que este obrero recibe tanta gracia de Dios que, wow, quiero seguirle para ver cómo lo consigue. Yo quiero ser como ese José que Potifar lo vio. Es que el Espíritu de Dios está con él. No lo he visto en ninguna otra persona. Por eso este hombre que esté en mi casa. Amén.
Que seamos esos obreros y líderes, y esto es para vosotros, obreros y líderes, y para los pastores también, para nosotros. Que la gente quiera estar con nosotros, porque vea la gracia de Dios en nosotros, porque vea de verdad esta realidad de la gracia de Dios siendo evidente. Amén. Seguir la palabra, seguir el arca. No esperéis a conflictos, no esperéis a que vengan guerras, no esperéis a confrontar mares ni ríos. Muchas veces decimos, yo quiero ver milagros. Yo no. ¿Cuándo viene un milagro? Cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, cuando hay una adversidad. Yo no quiero. Yo quiero seguir la palabra tranquilo. Yo quiero vivir con tranquilidad el mensaje de Cristo, vivir y creer. Los milagros son buenos. Bueno, para ti, si los quieres, te los regalo. ¿Quieres una enfermedad grave? Para que luego Dios te sane, pero la quieres grave, quieres sufrir en un hospital. Porque aunque Dios te sane, el hospital no te lo quita nadie. ¿Qué quieres sufrir? ¿Qué milagro quieres? Es que me están persiguiendo los ejércitos para matarme. Yo no quiero que me persiga nadie para matarme. Aunque sepa luego que Dios me va a salvar, pero yo no quiero pasar por ese trauma, que venga alguien a asesinarme. Amén. No quiero. Quiero seguir, como dice la palabra, tú sigue detrás del arca. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Amén. ¿Queremos que nos vaya bien o queremos que nos vaya y tener que depender? No, cada 2 por 3 poner el grito al cielo, como se suele decir. No hace falta, hermano, sufrir. No hace falta sufrir. Tenemos que ser hijos de Dios, que entendiendo la palabra recibamos tanta gracia que no haga falta sufrir. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que la palabra del Dios vivo de verdad se cumpla, se transmita a cada uno de nuestros corazones, que podamos restaurar las bendiciones que Dios nos ha dado, que las podamos disfrutar y que no nos olvidemos de ninguna de sus bendiciones. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por cuanto aun cuando nosotros somos duros de cerviz, aun cuando tenemos el problema de la memoria, aun cuando se nos olvidan las cosas, aun cuando dejamos de hacer las cosas que son naturales y que tú nos has mandado de hacer y, Señor, tenéis que pasarnos o hacernos pasar por esos conflictos, esas guerras, para que volvamos nuevamente nuestros ojos hacia ti. Padre, gracias porque no es necesario. Simplemente si vivimos en tu gracia, si vivimos en tu palabra, si vivimos en el pacto eterno que tú, Señor, nos has dado. Así que, Padre, danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Danos gracia para que podamos de verdad recordar todas y cada una de las bendiciones que tú nos has dado. Padre, que eso nos mueva, Señor, a que nuestro corazón, espíritu y mente esté centrado en Cristo y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.